un segundo. Compartir pantalla. Bueno, vamos a hacer como un variadito de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo en orden, por ahí la idea es ver primero la parte de antimicrobianos y después poner respiratorio, que nos quedó como muy atrás en el tiempo, que lo vimos este año también, y anticoagulantes, ¿sí? Y la clase que viene, cuando nos volvamos a ver después del examen, ponemos todo antihipertensivos en el medio. Si tienen alguna duda, habilitan el micrófono, me paran y me preguntan, ¿sí? ¿Ven la pantalla? Porque yo con el Zoom Sí, se no ve. estoy. Perfecto, bueno. Bueno, un poco lo que habíamos visto con respecto a la clasificación, sobre todo de antibióticos, que va a ser el primer tema del que vamos a hablar, habíamos visto que se podían clasificar a los antibióticos según su origen, que mucho no lo usábamos, entre naturales, sintéticos y semisintéticos, según la estructura química, que es la principal clasificación que tenemos, el mecanismo de acción, el efecto antimicrobiano y el espectro. Y habían surgido estos distintos grupos que habíamos visto en las clases, donde sobre todo hicimos hincapié en los betalactámicos, los aminoglucósidos, los macrólidos, las tetraciclinas, las quinolonas y los nitrofuranos. ¿Qué tenemos que saber de los antibióticos? Tenemos que saber mecanismos de acción, tenemos que saber espectro, tenemos que saber algunas cosas importantes de la farmacocinética, quién tiene metabolismo hepático, quién interacciona por ahí con anticoagulantes o con anticonceptivos o con vitamina K por el metabolismo. En cuanto a los efectos adversos, hay como algunos efectos adversos particulares de cada grupo que pueden ser tomados tanto en un choice como por ahí en un oral, ¿sí? Habíamos visto que actúan en distintas estructuras de las bacterias y que también dentro del efecto que tenían estos antibióticos, teníamos antibióticos con poder bactericida y con poder bacteriostático. También nos pueden preguntar quién tiene efecto bactericida, qué grupo de antibiótico es, por ejemplo, no sé, si yo tomo aminoglucósidos, puedo preguntar, ¿es bactericida? ¿Es bacteriostático? Definime bactericida, definime bacteriostático. Los antibióticos bacteriostáticos inhibían el desarrollo y la multiplicación de la bacteria, pero no lo destruían. Entonces, eran útiles para tratar muchas infecciones, pero algo que teníamos que tener en cuenta a la hora de prescribir un antibiótico bacteriostático era saber cómo era sobre todo la inmunidad de nuestro paciente, porque como que detienen el crecimiento, pero no lo destruyen. Entonces, ese paciente va a requerir un sistema inmune que esté bien, o sea, que no sea un paciente inmunocomprometido, para poder erradicar esa bacteria del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, había un grupo de antibióticos que tenía efecto bactericida, que en ese caso sí se destruía el microorganismo con el uso del antibiótico. Entonces era el grupo de antibióticos ideal para tratar al paciente con algún tipo de trastorno en la inmunidad, ¿sí? Después habíamos visto también que dentro de los antibióticos bactericidas había un grupo que era concentración dependiente y había un grupo que era tiempo dependiente. Los que eran concentración dependiente eran los que dependían por ahí de un pico máximo, ¿sí? Se podían dar una vez al día y si yo alcanzaba una concentración alta, era más efectiva que darla 2 o 3 veces al día, la misma dosis repartida con un pico menor en cada administración. A ver, alguien que abre el micrófono. ¿Qué antibiótico bactericida tenemos que sea concentración dependiente? ¿Qué grupo farmacológico? Que lo podíamos dar una vez al día y que también de eso un poco nos podía favorecer los efectos adversos.
puede ser la levofloxacina, que es una cefalosporina de tercera generación? Y a veces puede ser alguna cefalosporina que tenga así como más, o sea, los betalactámicos tienden a ser concentración dependiente, ¿sí? A veces puede ser que por su farmacocinética la demos una vez al día, pero porque por ahí tienen una liberación más prolongada, pero los que característicamente dependen del pico son los aminoglucósidos, ¿sí? Son antibióticos que yo me favorezco al administrarlos una sola vez al día, porque alcanzo con la dosis día un pico máximo que va a ser más efectivo. Y también voy a tener, al administrarla una vez al día, un mejor perfil de efectos adversos. Entonces, si tengo que pensar en en concentración dependiente, pienso en los aminoglucósidos. Y tengo que pensar por ahí en tiempo dependiente en los beta-lactámicos, ¿sí? Que tengo que respetar, los intervalos entre dosis eh, para tener una concentración por arriba de lo que sería la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hablar de un antibiótico que tenga un pico que me favorece a mí, su forma de administrar es el aminoglucósido. Bueno, esto no creo que nadie les tome, lo de concentración inhibitoria y demás. Sí es importante saber que hay algunos antibióticos que tienen efecto postantibiótico, que eso hace que se concentre por ahí en algún lugar del microorganismo y por más de que en sangre la concentración inhibitoria mínima sea menor a la dosis terapéutica, el efecto dura un tiempo más, que por ejemplo con algunos macrólidos uno ve eso, pero no con todos. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que en los esquemas empíricos uno debería evitar administrar en forma conjunta un bactericida y un bacteriostático, ¿sí? Porque por lo general se inactivan. Y se inactivan las quinolonas también, ¿no? Macrólidos, quinolonas, sí, muy bien. Si yo doy un antibiótico bactericida, tiene que actuar sobre bacterias que están en fase de crecimiento todo el tiempo, ¿no? Si yo doy un bacteriostático, por ahí evito tener el efecto bactericida. Entonces no sería por ahí la combinación ideal en lo que sería un esquema empírico. Tiki tiki. Después habíamos visto que había de amplio espectro, de pequeño espectro, de espectro ampliado, que yo siempre me confundo cuando digo amplio espectro. En realidad la definición de amplio, yo cuando les doy la clase trato de decir gran espectro, pero me sale amplio espectro, que está mal usado. Amplio espectro son grupos farmacológicos como muy específicos, donde no solamente son efectivos frente a bacterias, sino también son efectivos frente a otros microorganismos, como por ejemplo las espiroquetas, las clamidias, los micoplasmas, algunos hongos y algunos protozoarios. Esa es la definición de amplio espectro. A veces voy a tener, por ejemplo, antibióticos que son efectivos contra muchos grupos bacterianos, como por ejemplo algunas cefalosporinas de cuarta, de quinta generación, donde incluyen muchas bacterias en su espectro, pero no son de amplio espectro, porque solamente son efectivos contra bacterias. Lo que vamos a ver es que muchos de estos antibióticos de amplio espectro, no me anda la cámara, pero ponemos entre comillas, en realidad lo que sería el perfil contra las bacterias es medio chiquitito, pero incluyen todos estos otros microorganismos en su espectro. Pequeño espectro, muchas veces vamos a decir, como por ejemplo las lincosamidas, que tienen un espectro como muy limitado, y después lo que tenemos es espectro ampliado, ¿sí? Modificaciones que se hicieron sobre un grupo farmacológico para incorporar más microorganismos, que sería el ejemplo de las aminopenicilinas,
Son como las penicilinas, pero tienen un plus porque incorporaron nuevos microorganismos. Entonces, lo que tenemos ahí es un espectro ampliado, ¿sí? Yo intento mientras abrir mi cámara. Después lo que es importante es saber también, si alguien nos pregunta con respecto a la farmacocinética, saber que hay drogas más o menos liposolubles. Las drogas que son más liposolubles van a tener mejor pasaje a través de las membranas, van a tener mayor biodisponibilidad por vía oral, van a tener mayor riesgo de interacciones y mayor riesgo también de disbacteriosis o de alteración de la flora bacteriana. Los que tienen menor liposolubilidad van a tener por ahí una distribución tisular como un poco más complicada, una menor absorción oral, aunque se absorben, los betalactámicos por ahí no son muy liposolubles, y van a tener como una mayor excreción de droga activa sin tanto metabolismo a través de la orina. Entonces van a ser antibióticos que por ahí van a ser efectivos para lo que sería el tratamiento de las infecciones urinarias. Eliminación, quienes tienen eliminación renal, quienes tienen eliminación hepática. Los que tienen eliminación hepática pueden tener interacciones con otras drogas si utilizan las vías de los citocromos. Tener en cuenta también que pueden alterar el circuito enterohepático y de esa forma tener alteraciones en lo que es la absorción de la vitamina K, la absorción de otras drogas, como por ejemplo anticonceptivos orales. Entonces tengo que tenerlo presente a la hora de las interacciones. Y tener en cuenta las características del huésped que son fundamentales. Por ejemplo, edad. En bebés muy chiquititos hay algunos antibióticos en neonatos que no puedo dar porque predisponen a tener hiperbilirrubinemia y posibilidad de kernicterus. En el adulto mayor por ahí tengo menor eliminación de algún tipo de droga. Tener en cuenta la función renal, que tengo que ajustar muchas veces a clearance una droga, la función hepática, qué otra droga doy en forma asociada, embarazo, lactancia, ¿sí? Y sobre todo la inmunidad del huésped, que me va a determinar si puedo, por ejemplo, utilizar un antibiótico bacteriostático. Cosa que nos gusta preguntar, nombres propios. Reacción de Hersheimer. La reacción de Hersheimer es una reacción adversa que está relacionada con el uso de algún tipo de antibiótico y aparece cuando yo doy un antibiótico, tengo como una carga de inóculos, o sea, de microorganismos importantes, se destruyen y eso me genera la lisis bacteriana, una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que va a estar caracterizada por fiebre, por urticaria, puedo tener taquicardia, puedo tener hipotensión y en algunas ocasiones puede ser grave. Y está relacionada, si bien no es así como el efecto adverso principal de las penicilinas, puede ser con algunas penicilinas y por ejemplo el tratamiento de la sífilis, y antes estaba como muy descripta por ahí en las meningitis y el tratamiento con el cloranfenicol. Lo que pasa que, como vimos en las clases anteriores, el cloranfenicol no se usa prácticamente porque tiene como un perfil de efectos adversos donde puede haber reacciones muy severas y hay otros antibióticos que son mejores, ¿sí? Pero bueno, la reacción de Hersheimer es una reacción inflamatoria sistémica que se puede dar con muchos antibióticos, no es exclusiva ni de las penicilinas ni del cloranfenicol, tampoco se ve con mucha frecuencia, entonces si hay, no sé, efecto adverso frecuente, no, la reacción de Hersheimer no, o sea, de todas las personas que se tratan es un grupo bajo el que lo puede llegar a presentar, ¿sí? Sí, puede llegar a ver con algunas cosas muy puntuales, o sea, diarrea no es un efecto adverso que sea poco frecuente, pero bueno, si en algún oral alguien dice diarrea, justificar un poco mejor, ¿no? O sea, puede haber diarrea por disbacteriosis con crecimiento de Clostridium difficile, eso sería una buena respuesta.
La diarrea suelta es como que sabor a poco, ¿sí? Vómitos, diarrea, por más de que haya vómitos y diarrea, decir, si a alguien se le ocurre decir diarrea, bueno, puede haber una disbacteriosis, puede haber crecimiento asociado de Clostridium difficile, y que ahí queda mejor. Tener en cuenta las drogas que no se podrían utilizar en el embarazo. Los beta-lactámicos por ahí son los antibióticos más seguros para usar en embarazadas. El resto hay muchos que producen teratogénesis o efectos adversos graves. Y que hay resistencias. Las resistencias pueden ser naturales o adquiridas. La resistencia natural está dada por una característica propia de la bacteria que hace que esa bacteria nunca haya formado parte de un espectro bacteriano. Por ejemplo, gram negativos y los beta-lactámicos. Son pocos, o sea, y las penicilinas, ¿sí? O sea, como que quedan por fuera por características de la membrana y por ahí nunca estuvieron en su espectro. La adquirida es la que se adquiere y la que se transmite de bacteria a bacteria, que por lo general es la que nos hace replantearnos un tratamiento al paciente y surge la aparición de gérmenes multiresistentes. Tener en cuenta que por lo general la resistencia adquirida tiene que ver con cambios en el blanco terapéutico. Me cambió la enzima donde yo tengo que actuar. Vamos a tener también enzimas como las beta-lactamasas que van a degradar el antibiótico, ¿sí? O aparición de mayor número de receptores o cosas a tratar. O sea, esas son las variantes que me generan la resistencia. La aparición de enzimas que me degradan el antibiótico, cambios en los sitios de acción, donde hay cambios de configuración o hay un mayor número de lugares donde tiene que actuar el antibiótico. Y la otra, a veces también la existencia de bombas que dentro de la bacteria me eliminan al exterior los antibióticos. Y bueno, evitar estrategias para prevenir la resistencia, sobre todo no sobremedicar, y que eso debería ser lo fundamental, ¿sí? Esto es importante, que tiene que ver con un poco el resumen de todo lo que dijimos, que es la interrelación entre el microorganismo, el antibiótico elegido y el huésped. En esto se basa la elección de un antibiótico, ver qué droga tiene efecto bacteriostático, qué droga tiene efecto bactericida, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el espectro, determinar la resistencia y la sensibilidad de la cepa, que muchas veces lo vemos por antibiograma, las interacciones con otras drogas que toma en forma concomitante el paciente y la inmunidad del paciente, ¿sí? Todas estas cosas, o sea, si yo tuviera que en este momento indicar y prescribir un antibiótico para elegir el antibiótico correcto, tengo que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Eso había sido la primera parte. Después vamos a hacer así como una encuesta, porque obviamente va a ser clase de repaso, pero no podemos poner 2 meses y medio en la misma clase. Ahí como vayan poniendo en el chat hacemos el top 10 de temas para repasar. Sí vamos a ir ahora por los beta-lactámicos, que es un tema grande. Las dudas que van surgiendo las van poniendo en el chat, pero va a ser así como un rapidito de cosas como para ir refrescando la memoria. Pero obviamente, o sea, hay que profundizar más para el examen. No es esto que estamos teniendo, porque van a ir como más a lo profundo probablemente, ¿sí? Pero bueno, van a tener que hacer como ese doble ejercicio, datos choice para el choice y después oral, ¿sí? Pero el oral, en principio, lo que comentaron fue eso, 3 preguntas y el choice tengo entendido que son 30 preguntas. Los que aprueban pasan a oral y ahí es como un rondín de preguntas, ¿sí?
Con respecto a los betalactámicos, es importante en la práctica porque son como los antibióticos que son más utilizados, porque tenemos todo como una amplia gama de antibióticos que usamos en forma cotidiana que nos permiten, o sea, trabajar bien con este grupo. Dentro del grupo tenemos las penicilinas, las cefalosporinas. Sí, Estamos viendo la pantalla de repaso generalidades antibióticos era 1, la primera Sí. que pasaste. sí. Ah, ok, está hablando, ok, perdón. Esta es de betalactámicos. ¿Ves betalactámicos en la pantalla? No. Vemos el triángulo de Davis. Ah, pará. Perfecto. A ver. Pare. Momento de tensión. A veces tiene que dejar de compartir y compartir otra vez la pantalla. A ver, perfecto. O sea, tener la función de aceptar. Tic. Muy bien, gracias. Compartir pantalla. Ahí. A ver. Tuc. Ahí lo ven. Perfecto. Muchas gracias. Suerte que tengo tantos asistentes hoy. A ver, entonces estoy compartiendo pantalla. Tuc. Ahí ven, betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas y todo, ¿no? Perfecto. Bueno, habíamos visto que este grupo lo que tenía de bueno como particularidad es que actuaban sobre una estructura que nosotros no teníamos. Eran efectivos, o sea, todos los antibióticos que actúan por ahí sobre la pared bacteriana, sobre todo los betalactámicos, tienen por ahí un perfil de efectos adversos que es distinto, ¿sí? Porque actúan sobre una estructura que nosotros no tenemos. Y actúan sobre la pared bacteriana, actúan solo sobre las bacterias que están en crecimiento y tienen un efecto bactericida, ¿sí? Van a actuar y van a inhibir, que habíamos visto ahí el dibujito, que lo habíamos hecho similar a la red de Crochet, de cómo era toda esa síntesis del peptidoglicano. Inhibían la síntesis de la pared bacteriana y lo hacen interfiriendo en la síntesis del peptidoglicano. También activan como una enzima propia de las bacterias, que es la autolisina, que participa también destruyendo el peptidoglicano, ¿sí? Entonces, inhibo y destruyo al peptidoglicano. Inhibo la síntesis y destruyo al peptidoglicano. Decimos que son bactericidas parciales porque necesito que esté en crecimiento la bacteria, o sea, que esté multiplicándose, o sea, no es sobre cualquier grupo de cepas bacterianas. Y lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que respetar los intervalos de administración para que sea efectiva, porque es tiempo dependiente, es el tiempo que permanece esa bacteria expuesta a una concentración terapéutica, ¿sí? Los antibióticos beta-lactámicos son un montonazo y tienen una estructura común que es este núcleo beta-lactámico, que es el que se va a unir a las proteínas ligadoras de penicilina. Y estas proteínas ligadoras de penicilina son las que tienen esta participación en los procesos de síntesis y remodelación del peptidoglicano. Y no solamente este núcleo es la parte activa, que es la que me va a generar este efecto, sino que también va a ser blanco de las beta-lactamasas, ¿sí? Las beta-lactamasas eran estas enzimas que me degradaban mi núcleo beta-lactámico y era una de las principales causas de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Otro de los mecanismos de resistencia es que haya un cambio en la afinidad por el antibiótico, que estas proteínas ligadoras de penicilina no sean tan afines a mi núcleo beta-lactámico.
Entonces, en ese caso, yo voy a necesitar concentraciones mayores de antibiótico para tener el mismo efecto. Pero muchas veces esto de aumentar la dosis hace que ese microorganismo se vaya del espectro, porque la dosis que necesito es tan alta que empieza a ser tóxica. Entonces, uno de los mecanismos de resistencia es la aparición de beta-lactamasas y la otra es que haya cambios en la afinidad de esta proteína, que es la proteína ligadora de penicilina. Y después es el pasaje del antibiótico al interior de la bacteria, que es en el lugar donde va a actuar. Para que llegue, en las bacterias gram negativas tienen que atravesar por determinadas porinas. Y esas porinas no suelen ser afines a los beta-lactámicos. Por eso, en muchos antibióticos, como por ejemplo las penicilinas, no están dentro del espectro. Vamos a ver que en las cefalosporinas sí tenemos algunas bacterias gram negativas adentro del espectro. Y esto un poco es porque no son muy liposolubles, entonces necesitan para entrar a la bacteria pasar por las porinas. Si fueran liposolubles, difunden por ahí directamente por lo que sería la membrana. Cuando vimos la clase, vimos no solo antibióticos, sino que también hablamos de los inhibidores de las beta-lactamasas. Los inhibidores de las beta-lactamasas son drogas que surgieron justamente para tratar de contrarrestar la presencia de beta-lactamasas y que esos antibióticos vuelvan a ser efectivos contra estas bacterias. Entonces se crearon unos inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa tienen en su estructura un anillo beta-lactámico que se va a unir en forma irreversible a la beta-lactamasa. Entonces se lo conoce como inhibidor suicida, porque se une en forma irreversible. Estas drogas no tienen efecto antibacteriano, o sea, no destruyen a la bacteria, no tienen ningún efecto. No son ni bactericidas ni bacteriostáticos. Lo que hacen es anular y sacar del juego a las beta-lactamasas. Entonces siempre tengo que darlo, o sea, no es que, por ejemplo, dentro de los inhibidores de la beta-lactamasa teníamos el sulbactam, el ácido clavulánico, el tazobactam, o sea, yo no doy tazobactam suelto, porque eso no tiene ningún efecto. O sea, la bacteria va a seguir creciendo y todo. Yo lo único que hago es inhibir su beta-lactamasa, pero no tiene efecto antibiótico. Yo siempre lo doy con un antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Porque no tiene efecto terapéutico. Y ya viene con una asociación fija. Yo no es que voy a la farmacia y le digo, dame amoxicilina y dame clavulánico. Ya viene en formulación conjunta en la proporción determinada, ¿sí? El tema es que no todo es tan sencillo. Si yo doy un inhibidor de la beta-lactamasa, también estoy favoreciendo la aparición de resistencia, porque esa bacteria se las va a ingeniar para generar seguramente nuevas beta-lactamasas. Por eso tengo que tratar de evitar el uso indiscriminado, primero de antibióticos, y segundo, en este caso, de antibióticos que vengan con un inhibidor de beta-lactamasas. O sea, como que suena muy tentador en un cuadro de bronquitis decirle al paciente amoxicilina clavulánico, pero no sé si sería de primera elección, porque puedo ir generando resistencia, ¿sí? Los inhibidores de las beta-lactamasa que habíamos visto, los que nombramos recién, el avibactam, el relebactam, el vaborbactam, ¿sí? Y con respecto a los beta-lactámicos, tienen como una farmacocinética común. Vamos a ver que hay algunas cosas que son características de cada grupo.
Por lo general no tienen buena biodisponibilidad oral, sacando algunas cefalosporinas y algunas penicilinas. La mayoría son drogas ácidas, la mayoría no son muy liposolubles, tienen buena llegada a los tejidos, pero no es una cosa wow, y les cuesta pasar por barrera hematoencefálica sana. En la meningitis tendría una mejor llegada. El metabolismo va a ser variable y la mayoría tienen eliminación renal. Ay, chicos, me puse un saquito tan lindo y no se ve la cámara. Bueno, con respecto a los beta-lactámicos, ¿sí? Hay algunos efectos adversos que vamos a ver que son puntuales de cada grupo, pero bueno, los beta-lactámicos, sobre todo pensar en las reacciones alérgicas. Algunos pacientes pueden presentar toxicidad renal, pueden tener riesgo fetal, pero dentro de todos los antibióticos es un poco los más seguros. Y la mayoría de los antibióticos son sales del antibiótico, ¿no? Sales de sodio, o sea, penicilina sódica. Entonces, algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, hipernatremia por administrar mucho antibiótico, ¿sí? Y ahora vamos a ir por el camino de los distintos grupos, tratando de ir, si hay alguna duda así como muy puntual, frenamos y si no, seguimos. ¿Sí? Porque la idea es que sea un repasito. El primer grupo, que es como la primera droga que surge, que son las penicilinas, y tenemos varios tipos de penicilinas. Hay algunas cosas que ya empiezan a ser características de este grupo. Y una de estas características de este grupo es la hipersensibilidad por penicilinas, que es como un efecto adverso característico de las penicilinas. No lo tengo con otro grupo farmacológico. La hipersensibilidad por penicilinas puede aparecer con cualquier tipo de penicilina. Incluso podrían aparecer si ese paciente no ha tenido contacto previo con el fármaco, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, o sea, por no decir todas las veces, hay un contacto previo, pero a veces el paciente no lo registra como tal. O sea, es poco común. O sea, el otro día vi un paciente de 17 años, o sea, la madre me dijo, no, nunca tomó antibiótico. Y yo mucho no le creí que con 17 años no hubiese tomado nunca antibiótico. Y está caracterizado muchas veces, en primera instancia, con una reacción en piel, que puede ser una urticaria, puede ser la aparición de máculas, a veces eso puede ser más grave, generar fiebre, broncoespasmo, clínica de vasculitis con inflamación en piel, en articulaciones, fiebre. Hay pacientes que presentan reacciones adversas más graves como anafilaxia con angioedema y también algunos pacientes pueden presentar síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Hay una diapositiva que no la puse porque si no tenía que poner toda la clase, que creo que es de generalidades de antibióticos, donde por ejemplo está, no sé, Stevens-Johnson y algunos antibióticos puntuales, o sea, si hay tiempo, fíjense eso, o sea, las cosas que uno podría preguntar en un choice es, no sé, reacción de Hersheimer por el nombre propio, cuáles son los antibióticos que por ahí dan nefrotoxicidad, cuáles son los que dan ototoxicidad, o sea, como que nadie va a preguntar cuál da diarrea, porque todos dan diarrea, cuál da vómito, ¿sí? O sea, estas cosas puntuales. En las penicilinas, por ejemplo, tienen esta característica que son esta reacción alérgica. De hecho, cuando uno prescribe un beta-lactámico o una penicilina, uno debe preguntar, ¿hay alergia a la penicilina? Entonces eso hace que sea algo importante como efecto adverso, ¿sí? Doctora, una pregunta, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ese broncoespasmo, esa anafilaxia, angioedema, ¿se Sí, maneja como un broncoespasmo cualquiera? como una reacción alérgica grave, ¿sí? Corticoide, adrenalina, o sea, no como un broncoespasmo común, porque el paciente puede evolucionar a una situación grave, ¿sí?
Por ahí viene mi Puede pregunta. ser que vos tengas una neumonía y que tengas un broncoespasmo con tu neumonía, eso lo manejas, pero así, súbitamente, dificultad para respirar y todo, es una reacción alérgica grave, ¿sí? Que hay que tratarla como tal, ¿sí? Hidrocortisona, adrenalina. Sí, o sea, corticoide, lo que haya, y adrenalina llegado el caso, sí, y rotular al Gracias, paciente como alérgico a la penicilina, ¿sí? gracias. Bueno, la incidencia habíamos visto que no era así como, ay, te veo tomando mate y yo quiero tomar algo. ¿Alguien me hace un té? Perdón, ahí ya vamos a ver. Habíamos visto que la incidencia no era alta, pero como se da en tantos pacientes la penicilina, ahí hicimos el ejercicio, había una de ustedes que había tenido una anafilaxia por una administración de una penicilina. Entonces, no es frecuente, pero frente al número de pacientes que uno trata con estos antibióticos, hace que lo veamos por ahí en una forma no infrecuente, ¿sí? Y la mortalidad es baja por la anafilaxia, pero si yo sumo a todos los pacientes que trato con penicilina y ahí el número por ahí no es tan despreciable. La mayoría de las veces está relacionada con la inyección de penicilinas, ¿sí? Con una penicilina dada en forma intramuscular o endovenoso. Y ese paciente ya lo rotulo como alérgico y ya fue, ¿sí? A veces lo que se recomienda ante cuadros que no hayan sido tan como explosivos y que haya sido solamente una erupción en piel, se plantea realmente hacer un test de alergia para ver si son pacientes alérgicos o no. Acá lo que habíamos visto en la clase era distintos tipos de exantema, muchos tenían que ver con lo que era una reacción alérgica y otros no. O sea, puedo confundirlo con una escarlatina, con un exantema súbito en un cuadro viral. Este sí era como una reacción en piel por el antibiótico. Y la alergia a la penicilina me puede dar manifestaciones en piel que sean de distintos tipos, ¿sí? Tener en cuenta para la práctica que es frecuente que el paciente con mononucleosis infecciosa, que lo medico con amoxicilina, haga un brote en piel. Entonces, si se me brota el paciente, lo tengo que revalorar y más que pensar, por ahí lo que tengo que descartar, pensar una alergia, pero que no tenga una mononucleosis, ¿sí? Como vieron, le dimos un apartado importante a alergias a la penicilina, entonces es como para tener en cuenta para la vida, para el examen y para todo, ¿sí? Dentro de las penicilinas teníamos penicilinas naturales, que teníamos la clásica, que era la penicilina G o benzilpenicilina, y la penicilina B o fenoxibencilpenicilina, que era la que se podía dar por vía oral, que es la que damos, por ejemplo, para los cuadros de faringoamigdalitis. Dentro del espectro tenemos cosas a tener en cuenta. Dentro del espectro de la penicilina tenemos cocos positivos. Dentro de los cocos positivos está el estreptococo. Cuando yo pienso en penicilina, pienso en muchos cuadros infecciosos, pero pienso en la infección por estreptococo, ¿sí? Puedo también tener dentro de su espectro al Corynebacterium, a la listeria, pero si yo les tomo examen y les tomo espectro de las penicilinas, no puede faltar el estreptococo, no puede faltar el Treponema pallidum, ¿sí? El resto es como que es importante, pero puedo tener algunas resistencias. Pero el estreptococo, pensarlo siempre. Recuerden, estreptococo, faringoamigdalitis y tratamiento de la sífilis, treponema, ¿sí? La penicilina G es la que se da intramuscular, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintos tipos de penicilina. Hay algunas penicilinas que se pueden dar en una sola dosis para la sífilis y listo,
y hay algunas penicilinas que por ahí se tienen que dar cada determinado tiempo. La penicilina con procaína, los niveles persisten por 24 horas, ¿sí? Que es un tipo de penicilina. Y las penicilinas benzatínicas son las que tienen mayor tiempo de duración, que es la que me permiten tratar la sífilis por ahí con una sola administración, y es la que me permite administrar en la fiebre reumática penicilina una vez al mes, ¿sí? Que es la de liberación prolongada. Después tenemos la penicilina que se da por vía oral, que es la fenoxipenicilina, que es la que me permite tratar, por ejemplo, una faringitis. Los alimentos bajan la biodisponibilidad, importantísimo comentárselo al paciente porque muchas veces no es resistencia, sino es que lo toman junto con los alimentos. Las penicilinas mal llamadas de segunda generación son las aminopenicilinas, ¿sí? Que tienen como un cambio en su estructura que permiten incorporar algunos microorganismos en su espectro, y son la ampicilina y la amoxicilina. Por ahí no son tan efectivos contra el treponema, son efectivos contra el estreptococo, pero incluyen algunos otros gérmenes como el Haemophilus, la Escherichia coli, el Proteus y algunos enterococos. Una cosa que es importante, vamos a ver que muchas veces un beta-lactámico con un aminoglucósido complementan su espectro a la hora de indicar un tratamiento empírico. Nunca administrarlos en la misma jeringa, en el mismo suero, en la bolsa de diálisis peritoneal al mismo tiempo, porque se inactivan. O sea, se puede tratar al paciente, pero in vitro se inactivan. No ponerlo en el mismo dispositivo, ¿sí? O sea, puedo darle un bolo de uno, una infusión del otro, pero no juntarlos en el mismo lugar de administración, en la misma jeringa. ¿A cuáles dijo otra? Aminoglucósidos y beta-lactámicos, porque se inactivan, como que se inactivan mol a mol en el lugar donde yo los preparo juntos. Las aminopenicilinas, importante tener en cuenta que alteran el circuito enterohepático, entonces puedo tener interacciones con vitamina K, con anticoagulantes orales, con anticonceptivos. Espectro ampliado. Ese ejemplo no de amplio espectro porque tiene pocos microorganismos, pero de espectro ampliado. Se hizo una modificación para que haya mayor cantidad de gérmenes adentro con respecto a la penicilina. Pasamos a tercera generación, carboxipenicilinas, ¿sí? Esto, la carbeniciclina y la ticarciclina, por ahí no son tan utilizadas. Si me armo un grafiquito de bichos, así como para definir, uno de los bichos es... Ay, perdón, que me está diciendo mi marido que tiene fiebre. Perdón por la interrupción. Lo veo ahí emponchado. Perdón, los de tercera generación tienen hacer por ahí un cuadrito y ver qué antibióticos son efectivos para las pseudomonas y para el estafilococo meticilino resistente, ¿sí? En este caso son penicilinas que tienen dentro de su espectro la pseudomona. Las ureidopenicilinas, o sea, la aslocilina nunca la vi usar, la meslocilina nunca la vi usar, pero la piperacilina sí. Y la penicilina de cuarta generación, en este caso la piperacilina, además de pseudomona, suma Klebsiella, ¿sí? Entonces tener en cuenta porque empiezan a hacer estos antibióticos que me guardo para infecciones más complicadas.
Tengo una asociación con un beta-lactámico, con una inhibidor de la beta-lactamasa, que es la piperacilina tazobactam. Entonces, en mi cuadrito poner la piperacilina, que el espectro también incluye Pseudomonas y Klebsiella. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? Perfecto, profe, tranqui. Bueno, seguimos. Bueno, con respecto a las cefalosporinas. Cefalosporinas habíamos visto que había muchas generaciones y cosas que teníamos que saber. Yo les había contado que cuando yo estudié hasta cuarta generación con toda la fuerza. Después salieron las de quinta generación, que son las efectivas contra el Staphylo aureus, ¿sí? Meticilino resistente. Este cuadrito es lindo, pero es linda la parte de abajo, ¿sí? Son lindos los nombres y todo eso, pero si yo tuviese que tener un cuadrito que me diga las que son para anti-pseudomonas y anti-estafilococo meticilino resistente. Todas las diapositivas en realidad son lindas, porque esta diapositiva lo que me dice es que las de primera generación tengo cefalotina, cefasolina, cefalexina, cefadroxilo. A ver, aguárdenme un ratito. ¿Qué le daríamos a un hombre de 44 años con fiebre? Tómate un paracetamol. Perdón. Tenemos con respecto a las cefalosporinas de primera generación, tenemos esto que es importante, las que son activas por vía oral, ¿sí? Que son la cefalexina y el cefadroxilo. Y dentro del espectro de estas o sea, de esta generación de cefalosporina, tenemos gérmenes que tienen que ver con infección en piel y gérmenes que tienen que ver con infecciones urinarias. ¿A quién voy a tratar con cefalosporinas de primera generación? A una infección urinaria no complicada, a una infección en piel, en un paciente que no está siempre sobreinfectado, que por ahí es el primer evento de infección urinaria, que no es una lesión muy importante que me haga pensar que puedo llegar a tener resistencia por el aspecto porque lo veo muy feo, ¿sí? Esos son los focos que voy a cubrir con las cefalosporinas de primera generación. Y a los que hagan asistencial va a ser un antibiótico que van a tener seguramente siempre a mano para indicar. Infecciones urinarias, infecciones en piel por Staphylo aureus meticilino sensible. Tenemos de segunda generación, donde ya empiezo a incorporar otros gérmenes. Tengo Escherichia coli, Streptococcus, Klebsiella, incluyo el Haemophilus influenzae. Y tengo un primer grupo donde por ahí la más utilizada es la cefuroxima, que se da vía oral, que se daba antes en algunos pacientes con otitis a repetición, pensando en cubrir a Haemophilus, ¿sí? Y un segundo grupo que tiene menos potencia frente al Haemophilus influenzae y más contra el Bacteroides fragilis. O sea, primera generación me parece que lo tenemos que saber sí o sí. Segunda generación, habría que saberlo, pero hay cosas por ahí, otras generaciones más importantes, ¿sí? Tercera generación, es importante, ¿sí? Porque tengo antibióticos que van a ser usados con frecuencia para infecciones un poco más importantes. Incluyo los mismos gérmenes que antes, pero por ahí hay un poco más de potencia en su efecto. Dentro del primer grupo tengo cefotaxime y la ceftriaxona. La ceftriaxona es uno de los pocos que tienen como un metabolismo hepático franco, entonces lo tengo que tener presente dentro de las cefalosporinas. Y la cefixima es buena porque se puede dar por vía oral. Pero acá yo ya me imagino un paciente que está más complicado y que esté internado, ¿sí? Que puede tener una neumonía, que puede tener una infección urinaria complicada, que puede tener una meningitis, ¿sí? Y pienso en ceftriaxona. Y dentro de las de tercera generación, hay otro subgrupo donde tengo la ceftazidima. Y acá empieza a aparecer de vuelta la pseudomona.
Por eso tenerla ahí con colorcito, destacando. La ceftazidima también es efectiva contra algunas klebsielas que pueden tener como producción de beta-lactamasa y de ser gérmenes como más complicados. De cuarta generación sigo teniendo la pseudomona, tengo el cefepime, tengo mayor potencia frente a las beta-lactamasas. Y a medida que voy ganando generaciones, por ahí soy menos efectiva contra las gram positivas y más efectivas contra bacterias gram negativas. Y estas últimas cefalosporinas que aparecen son las de quinta generación, donde está la ceftarolina, que tiene eficacia contra el estáfilo meticilino resistente. Salvo la ceftriaxona, tienen excreción renal predominante, ajustar en falla renal. Algunas alcanzan concentraciones adecuadas en pacientes con meningitis, como la ceftriaxona. Pensar que la ceftriaxona, como tiene este metabolismo hepático y todo eso, es un poco más liposoluble, entonces es la que no llega con tanta dificultad en caso de meningitis, ¿sí? Puede tener el efecto disulfiram, que era este efecto adverso que es con más síntomas que gravedad por tomar alcohol. Y dentro también de lo que son los betalactámicos, tenemos los carbapenems, dentro de los cuales tenemos al imipenem. El imipenem es un antibiótico que utilizamos con cierta frecuencia, que tiene una particularidad farmacocinética que no alcanza por degradarse a través de la dehidropeptidasa en los túbulos una concentración efectiva en orina, lo cual hace que si yo lo doy en forma aislada, no sea un antibiótico que me cubra foco urinario, pero junto a la cilastatina, sí, perdón, yo inhibo a esa dehidropeptidasa y puedo tener una adecuada llegada para tratar foco urinario. ¿Qué es importante también de esto? Que la asociación es fija. Si yo indico imipenem, viene con cilastatina, no tengo que calcular nada, la ampolla ya viene así. Y que el imipenem sin cilastatina es altamente nefrotóxico. Dentro de las características del imipenem, tener en cuenta que no cubro estafilococo meticilino resistente y que cubro pseudomona, ¿sí? Para poner en el cuadrito de las drogas que cubren pseudomona. El meropenem es parecido, tiene mayor eficacia sobre bacterias gram negativas y no tengo que darlo con cilastatina, porque no tiene relación con la dehidropeptidasa. Y el ertapenem tiene una vida más prolongada, lo que permite el ertapenem es por ahí dar la dosis una vez al día. Entonces puede ser un paciente que maneje por hospital de día dándole el antibiótico una vez al día. A ver, los dos atraviesan barrera. ¿De cuál estamos hablando de los dos atraviesan barrera? ¿Y qué barrera? Perdón, no lo vi el mensaje ese. Ahí para que me pongan en el chat. Y los, a ver. Barrera hematoencefálica. Sí, o sea, el que por ahí atraviesa con mayor facilidad de lo que son betalactámicos es la ceftriaxona, pero en caso de meningitis, sí. Cuando hay meninges inflamadas suelen atravesar barrera los betalactámicos. Y con respecto a los monobactamos, el
espectro es como más parecido a los aminoglucósidos, ¿sí? Son bacterias gram negativas. Está dentro del grupo de los betalactámicos por su núcleo betalactámico, pero lo que uno tiene es que en su espectro son más parecidos a los aminoglucósidos, porque no son activos contra bacterias gram positivas. Son activos contra bacterias gram negativas aerobias, ¿sí? Y es el Astronan. ¿Cómo venimos? ¿Venimos? Sí. Sí, Bueno. profe. ¿Le sirve esto? Excelente, doctora. Un montón. Un montón, ok. Es Más muy- vale que nadie desapruebe. Ya se los estoy diciendo, ya se los estoy diciendo. A ver, Bueno, aguárdenme. eso depende de usted, doctora. No, yo no, si yo no, depende de, o sea, sí depende de mí haberles explicado para que tengan las herramientas para estudiar y aprobar. Por eso, esa parte sí depende de mí, el resto no depende. A ver, esto tengo que salir de uso compartido. ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos así por orden? Vamos por los que actuaban sobre ADN, proteínas, y vamos así. Ahí veo como un sí muy efusivo en el chat, pero no sé qué es. Veo un jajaja, pero me estoy perdiendo el chiste. Jajaja. Entonces, a ver, paciencia. Yo tengo que ir acá. No, tengo que dejar de compartir. Ahí está. Dejar de compartir. Entonces, ahí ponemos compartir pantalla de vuelta, piquiti, y ponemos acá. Vamos acá y vamos a antibióticos ADN. ¿Sí? Eh, ¿Ustedes ahí qué ven en la pantalla? Los power que tiene en la carpeta de la compu, doctora. Los power que tengo en la carpeta. No. A ver, Tiene que hacer doble clic sobre repaso ADN y va a salir. a ver, no hay preguntas abiertas. Ahí voy, ahí voy. Está compartiendo pantalla. Estoy compartiendo. Acá. Ahí está. A ver, espera. Dejar de. Uy. ¡Ay! No. Dejar de compartir. A ver, antibióticos. Trabajan sobre el ADN. Voy al Zoom. En el Pongo. oral se lo vamos a recordar. En el oral se lo vamos a recordar todos los pasos. Digo. Ahí ven lo de Antibióticos, sí, que alteran el ADN bacteriano. sí, profe. Ahí está. Bueno, vamos a ir a otro grupo, a otros grupos farmacológicos, ¿sí? Que alteran el ADN bacteriano, que van a actuar básicamente sobre ácidos nucleicos, ¿sí? Y tenemos las quinolonas como primer grupo. Las quinolonas fueron como evolucionando. En su inicio eran drogas que tenían un espectro limitado, son las quinolonas no fluoradas, que prácticamente no se usan, y se fueron haciendo distintas modificaciones, y esto permitió que sean antibióticos de amplio espectro. Las quinolonas son antibióticos de amplio espectro. Y tenemos distintos grupos, ¿sí? Algunas tienen metabolismo hepático, otras no tienen metabolismo hepático, y algunas vamos a ver que tienen realmente amplio espectro y algunas no. O sea, fueron evolucionando con el correr del tiempo, ¿sí? Son activas contra bacterias gram positivas y gram negativas. Tienen un efecto bactericida y algunas tienen amplio espectro. ¿Y cómo actúan? Bueno, actuaban inhibiendo la síntesis del ADN bacteriano y tenía que ver con esta enzima que era la ADN girasa, que era la que hacía todo ese superenrolamiento del ADN,
y con la topoisomerasa B4 que hacía que se pueda transcribir en forma correcta toda esa información bacteriana que estaba en los ADNs. La inhibición de estas enzimas, por un lado, hace que yo no pueda transcribir y replicar en forma normal la información de la bacteria, y por otro lado, tampoco permito que se dividan las células, las bacterias hijas, porque tienen que ver con interferencias sobre las cadenas de ADN. Todo eso me llevaba a la muerte de la bacteria. Y por ahí los que tenían mayor acción sobre la ADN girasa tenían un blanco específico más puntual sobre las bacterias gram negativas, y las que tenían mayor efecto sobre la topoisomerasa 4 tenían un mayor efecto sobre las bacterias gram positivas. Si yo tengo que decir quinolonas a quién, bueno, las viejas, las nuevas, a infecciones urinarias, pero no las de amplio espectro. Las de amplio espectro me las guardo para infecciones como más importantes, ¿sí? Algunas quinolonas van a ser útiles para infecciones respiratorias, para gastroenteritis, para sepsis por gram positivos, por eso esas me las guardo para el final. Y también tengo efectos sobre pseudomonas o sobre el Acinetobacter. Y esto puede ser en forma aislada o combinada con los aminoglucósidos, por ejemplo. Y lo bueno que tenían algunas quinolonas es que se podían dar tanto en forma endovenosa como por vía oral. Entonces yo podía iniciar un tratamiento en forma parenteral con un antibiótico endovenoso, y cuando el paciente estaba mejor, si yo tenía que plantear el alta, podía continuar con la misma administración del mismo antibiótico, pero por boca, que eso resulta importante. Dentro de las que serían las fluoradas, pero que tienen un espectro chiquitito y usamos con frecuencia, está la norfloxacina. Dentro del espectro de la norfloxacina voy a tener enterobacterias, voy a tener gérmenes que están relacionados con infecciones urinarias, como la Escherichia coli, como la Klebsiella, como el Proteus. Está también la gonorrea, el Haemophilus influenzae, la pseudomona, pero solo en infección urinaria, solo en orina. Y algunos gérmenes que tenían que ver con infecciones intestinales. Shigella, Salmonella, Yersinia. Y eso en cuanto al espectro de bacterias gram negativas. Gram positivas para poquitas y muy puntuales. Entonces yo la norfloxacina, que es una quinolona que no tiene amplio espectro, lo pienso para infecciones urinarias y para algunas infecciones gastrointestinales. Y tienen además menos potencia. Dentro de lo que es las quinolonas, tenemos a la ciprofloxacina. La ciprofloxacina ya incorpora más bacterias en su espectro, entonces me lo voy a reservar para situaciones de infecciones un poco más complicadas. Tengo, con respecto a las gram negativas, las mismas. Es efectivo también para pseudomonas que no estén a nivel de la vía urinaria exclusivamente. Puedo tener cierta sensibilidad de algunos estafilococos solo con antibiograma. Lo mismo pasa con algunos estreptococos y algunos enterococos. Aparecen micobacterias y aparecen que eso hace que sean de amplio espectro la clamidia y los micoplasmas. Doctora, una pregunta. Sí. Cuando usted dice más complicada, ¿se refiere a que el estadio de la situación del paciente está más avanzado, más agravado? ¿O el tipo de bacteria que está actuando hay mucho más? ¿A qué se refiere cuando dice más avanzado? O sea, por ahí El cuadro del paciente es más... claro, que el cuadro esté, o sea, si yo puedo tratar, no sé, una infección urinaria en un paciente que está bien con una cefalexina, bueno, le doy cefalexina. O sea, como tienen un espectro más amplio y puedo tratar
infecciones más graves, me voy a reservar la ciprofloxacina para pacientes que tienen infecciones más graves, ¿sí? O después según antibiograma. Pero yo una infección en piel o una infección urinaria que no esté complicada, por ahí no arranco con una ciprofloxacina. Después está el concepto de infección urinaria que uno entiende como complicada. A veces tiene que ver por la clínica, que el paciente está mal, pielonefritis, mucha fiebre, absceso, eso es una pielonefritis complicada, pero a veces se lo llama también a la situación pielonefritis complicada, al monorreno, que está con una pielonefritis, al trasplantado renal, que tiene un solo riñón funcionante, que es que hay que cuidar más. O sea, esas infecciones, por más de que el paciente no esté grave, se toman como infección urinaria complicada. ¿Sí? Muchas gracias. Y después tenemos nuevas quinolonas, como la levofloxacina, y bueno, la ciprofloxacina también, donde yo también tengo otro tipo de gérmenes, ¿sí? Infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, algunas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, clamidia, no sífilis, infecciones respiratorias, que ahí sí, por ahí en el adulto, sobre todo en pediatría no, y vamos a ver por qué. La levofloxacina se utiliza para infecciones pulmonares por ahí un poco más graves. O que yo pienso que haya una pseudomona en el caso de una fibrosis quística, un paciente con una infección intrahospitalaria, partes blandas. Mientras hablamos, yo en algún momento voy a tener que tomar lista, que no sé cómo voy a hacer. Están todos, voy a sacar fotito en un ratito de todos los nombrecitos. Entraron todos con sus nombres, ¿no? Sí. Entonces ahí les saco después una foto en un rato, que no les voy a decir cuándo para tomar el presente. Muy bien, qué mala que soy. Bueno, algunas también infecciones de partes blandas y algunas bacterias especiales como micobacterias y peste. Entonces, era bactericida, actuaba sobre el ADN de las bacterias, tenía de pequeño espectro algunas y otras son de gran espectro. Algunas se pueden dar vía oral, pueden cubrir infecciones importantes donde está la pseudomona o algunas infecciones intrahospitalarias. Parece un excelente antibiótico, no lo agotemos, ¿sí? Reservar, o sea, o sea, la norfloxacina por ahí sí para infecciones urinarias en paciente ambulatorio, pero la ciprofloxacina, la levofloxacina, tener bien en cuenta a quién se lo voy a dar. Uy, pasó algo. Imprevisto. A ver, chat. Necesitamos estar con la cara. No, no le voy a sacar, no se peinen para la foto. Voy a sacar una foto de cuando me aparece, que no sé qué hice recién, que me apareció algo acá, que me dicen participantes. Le voy a sacar una foto a eso, a participantes. Porque tampoco puedo pretender que estén todos con la cámara prendida cuando yo estoy con la cámara apagada, ¿no? Pero lo mío es un problema técnico que no lo pudimos resolver. Bueno, con respecto a las quinolonas, la mayoría se pueden dar por boca, ¿sí? Que eso lo hace interesante también. Y también se da en forma parenteral. Alcanza concentraciones en orina que son terapéuticas, por eso para las infecciones urinarias, se meten los macrófagos, tiene la mayoría de las secreciones y llega a hueso, lo cual lo hace buena para las infecciones musculoesqueléticas. Y tiene eliminación renal. Hay infecciones con anticoagulantes orales, con algunas terapéuticos estrecho como la ciclosporina. Tengo que tener en cuenta que puede haber interacciones con integrantes como magnesio, aluminio, que reducen su absorción. Y dentro de las cosas que me puede dar quinolona como efecto adverso,
náuseas, vómitos, diarrea. O sea, si yo tomo quinolona, si me dicen náuseas, vómitos, diarrea, no. Yo quiero que me digan posibilidad de ruptura de tendón de Aquiles, ¿sí? Tendinitis y posibilidad de ruptura de tendón de Aquiles. Por eso no se recomendaba dar en pacientes en edad pediátrica porque podían alterar el cartílago de crecimiento. En los últimos años, o sea, yo cuando empecé pediatría estaba prohibido, en los últimos años hicieron como una revisión donde se podría llegar a dar, pero bueno, uno se queda con ese recuerdo y si uno lo puede evitar, lo va a evitar. Pero en quinolona, ruptura de tendón de Aquiles. Quinolona que tiene administración endovenosa como vía oral, varias. Por ejemplo, la ciprofloxacina se puede dar por vía oral y por vía endovenosa. La levofloxacina también. Por eso son antibióticos que uno puede iniciar por lo general el tratamiento endovenoso y después continuar con el tratamiento por vía oral con el mismo antibiótico. Muchas veces el paciente está internado, le damos un grupo farmacológico endovenoso y después al alta buscamos por antibiograma otra cosa por vía oral porque la mayoría de los grupos farmacológicos no tienen esta opción. Bueno, cartílago de crecimiento, no embarazo. Después tenemos inhibidores de la síntesis del tetrahidrofolato, ¿sí? Que habíamos visto que la síntesis del tetrahidrofolato tenía que ver con precursores del ácido fólico, que los microorganismos y los seres vivos como nosotros, los mamíferos y demás, que requeríamos del ácido fólico externo en la dieta porque no lo fabricábamos nosotros, no nos veíamos perjudicados con el uso de este tipo de drogas, pero las bacterias sí, porque es un elemento esencial para su replicación y es un elemento esencial para su vida. Entonces, si yo inhibo la síntesis de estos precursores de los folatos, la bacteria muere. Habíamos visto que había distintos grupos farmacológicos. Por un lado estaban las drogas que actuaban como las sulfonamidas, inhibiendo la síntesis de ácido de hidrofolato, actuando sobre esta enzima que era la hidropterato sintetasa, ¿sí? Y yo con las sulfonamidas, donde tenía las sulfonamidas y las sulfonas, inhibía, o sea, se me quedaba la síntesis acá, no podía formar ácido dihidropteroico, ¿sí? Que era importante para la síntesis del fólico. Entonces ahí tenía un primer nivel de inhibición, donde actuaban las sulfonamidas. Había un segundo nivel de acción, donde actuaban otros antibióticos, como por ejemplo el trimetoprim, el metotrexate, que es una medicación quimioterápica que vamos a ver cuando veamos quimioterápicos, que actuaban a nivel de la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Y me inhibían la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Igualmente no importa cualquiera de esos dos niveles que yo actúo, la vía final es que no voy a sintetizar estas bases que son la timidina, la purina y la metionina, ¿sí? Que son fundamentales para la vida de las bacterias, porque no pueden incorporarlo del exterior y requieren de esa síntesis y de estas vías metabólicas intactas para tener estos precursores. Bueno, esto es como actúan las sulfonamidas y lo que dijimos recién. Las sulfonamidas y el trimetoprim son bacteriostáticos cuando los doy por separado. Y tienen un espectro que por separado es un espectro reducido. Con el correr de los años ha aparecido muchas resistencias para las sulfonamidas, entonces no se suelen usar en forma aislada. Pero está esta combinación
que es la combinación entre trimethoprim y sulfonamida, que se llama cotrimoxazol. Y cuando yo le indico, es la trimetroprima sulfametoxazol, que es este cotrimoxazol, que mejora la acción del antibiótico porque yo actúo sobre esta vía metabólica inhibiendo 2 puntos, ¿sí? Si no hubiera resistencia, por ahí no se justifica que yo utilice 2 antibióticos que actúan sobre 2 puntos de la misma vía enzimática, porque no parecería que hubiese mucha sinergia, porque si yo voy para atrás, si tengo todo esto inhibido, es poco lo que pasa acá, entonces no justificaría en otro contexto que yo asocie trimetroprima. Pero como hay mucha resistencia, esta suma hace que sea una prescripción que está buena, que tiene muchos beneficios, ¿sí? Y dentro de esos beneficios hace que, si bien por separado tengan un efecto bacteriostático, juntos pueden tener sobre determinados microorganismos un efecto bactericida, ¿sí? Dentro del espectro, por separados, las sulfonamidas, Haemophilus ducreyi, Nocardia, Klebsiella granulomatis. La trimetroprima por separado, pocas cosas. Es más potente, pero pocas cosas, similar a las sulfonamidas. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo sumo? Cuando yo lo sumo, entran nuevos microorganismos otra vez a su espectro. Y puedo tener sensibilidad contra algunos Streptococcus pneumoniae. Probablemente lo haga por antibiograma. Voy a tener dentro del espectro Staphylo aureus no meticilino resistente en forma habitual. Por antibiograma podría incorporarse algún meticilino resistente, Streptococcus pyogenes, y después las bacterias que forman parte de las infecciones urinarias, ¿sí? Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas. Entonces, el espectro, dadas juntas, se agrandó. Y es una combinación antibiótica que es muy útil para la práctica diaria, ¿sí? La combinación de la sulfa con trimetoprim. Infecciones urinarias. Infecciones urinarias las no complicadas, o sea, paciente que no está muy mal, que no tiene un absceso, que no es monorreno con una pielonefritis con mucha fiebre, que no es un trasplantado renal. Prostatitis. Algunas bronquitis puedo tratarla. No erradica el estreptococo, o sea, yo puedo tratar una faringitis por estreptococo, pero no lo erradico. Entonces, muchísimo no me va a servir porque ese paciente puede ser portador y ese paciente puede tener fiebre reumática, así que trato de evitarlo. Y a veces se puede dar igualmente para algunas infecciones que tienen que ver con otitis, ¿sí? Se puede dar para algunas infecciones intestinales, por lo que vimos del espectro, y lo que es importante es que es efectiva para el tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jirovecii o para dar como profilaxis, ¿sí? Entonces es un antibiótico que pasa a ser importante. De tenerlos por separado y que no me cubran nada porque había mucha resistencia, hacer un antibiótico que tiene su papel principal. Si yo pregunto por cotrimoxazol, bueno, infecciones urinarias, bla, 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 pero hasta ahora no vimos nunca un antimicrobiano que me cubra Pneumocystis jirovecii. Entonces pasa a ser algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta inmunocomprometidos, profilaxis y demás. Estáfilo
incluye algunas infecciones por estafilometicilino resistente, pero con antibiograma. Se da por boca, se absorbe bien, puede alcanzar distintas secreciones, puede llegar al líquido cefalorraquídeo. Las sulfonamidas se metabolizan en el hígado y tienen eliminación renal. A veces compiten con la secreción renal de creatinina, y yo puedo tener una creatinina aumentada en un paciente que no tiene falla renal, ¿sí? Efectos adversos, puedo tener efectos adversos en piel que tengo que tener en cuenta, que algunos pueden ser graves, ¿sí? Puedo tener así como erisipela, Steven Johnson, con las sulfonamidas aisladas. Y con la combinación de trimethoprim sulfametoxazol podrían tener igualmente estas manifestaciones en piel, y puedo tener también hiperpotasemia. O sea, de este grupo farmacológico, hacer hincapié en los efectos adversos en cosas que pueden pasar en piel y que algunas pueden ser graves, como erisipela, como síndrome de Steven Johnson. Puede haber toxicidad renal, lo que no vemos es dentro de los órganos así blanco, que por ahí a uno le gusta preguntar, ototoxicidad. A ver, pregunta. En una infección urinaria, ¿cómo sé si elijo una quinolona o cotrimoxazol, por ejemplo? No, por ahí si yo tuviera una persona de la calle, que vive en la calle, ¿no? Que está ambulatoria, en un adulto, o sea, tendríamos que ver. Por ejemplo, la cefalexina a veces no es bueno para el tratamiento de infecciones urinarias en mujeres porque puede haber reservorio vaginal de microorganismos donde la cefalexina no tiene efecto. Entonces por ahí, por más de que el germen sea sensible, uno lo termina teniendo como una recidiva. Por antibiograma por ahí es sensible, pero vuelve a tener infección urinaria al tiempo. La mayoría de las veces, lo bueno de las infecciones urinarias son las infecciones que sí o sí sale un urocultivo. O sea, porque uno va con síntomas de infección urinaria y uno ingresa un urocultivo. Son pocas las veces que uno da por ahí un tratamiento empírico por una infección urinaria. Y eso ayuda a elegir el antibiótico. No creo que haya demasiada diferencia si uno, por ejemplo, da norfloxacina, que veíamos que era solamente para infecciones urinarias, que no cubría infecciones respiratorias y demás, como la ciprofloxacina y la levofloxacina, o por ejemplo el TMS, ¿sí? Yo creo que cualquiera de las dos opciones estaría bien si uno se orienta por algo que no sea una cefalosporina. Piqui piqui. Y finalmente, dentro de los que inhiben el ADN, tenemos a los nitrocompuestos, ¿sí? De los nitrocompuestos habíamos visto que teníamos los nitroimidazoles, que tenían una similitud estructural, que tenían efecto bactericida y parasiticida, porque actuaban tanto como sobre bacterias como antiparasitarios, y la droga patrón era el metronidazol, y actuaban por degradación del ADN. Y la característica, que esto es muy importante, tienen como una toxicidad selectiva y van a actuar sobre microorganismos anaerobios principalmente, porque necesitan que los microorganismos sobre los que actúan no tienen que ser aerobios, porque si no, no pueden reducir su grupo, su principio activo, ¿sí? Es un profármaco, se va a administrar en forma inactiva, va a ingresar al microorganismo susceptible, y el grupo nitro de ese microorganismo susceptible es el que va a activar
a mi antibiótico y va a generar un grupo nitro reducido que va a cometer su efecto a través de los radicales libres del oxígeno y a través de sustancias nocivas para el ADN. Entonces, a través de estos mecanismos que tienen que ver con la activación de este profármaco dentro de la bacteria, yo genero radicales libres que me degradan el ADN y me producen la muerte de la bacteria. Dentro del espectro del metronidazol voy a tener protozoarios como la Giardia, la entamoeba, anaerobios gram negativos como el Bacteroides, el Helicobacter y anaerobios gram positivos como por ejemplo el Clostridium difficile, ¿sí? Va a ser por ahí un germen que me va, perdón, un antibiótico que me va a servir para tratar focos profundos o infecciones gastrointestinales, abscesos hepáticos, por ejemplo, infecciones por giardias. El metronidazol, antibacteriano tanto bioral como endovenoso para infecciones por anaerobios, cubro amebiasis intestinal, absceso hepático por amebas y lo que dijimos. Importante también tratamiento de la colitis pseudomembranosa, que es la que daba el Clostridium difficile muchas veces por interacción con otras drogas, que era lo que habíamos hablado al principio. Efecto adverso puede tener disbacteriosis con una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿sí? Se puede dar o sea, se absorbe mucho, entonces se puede dar por vía oral, por vía tópica, vía vaginal, endovenosa. Tiene metabolismo hepático y tiene también eliminación renal, ¿sí? Dentro de los efectos adversos, puedo tener efecto disulfiram. Puedo tener efectos adversos neurológicos, que yo les había comentado, lo de mi perro que empezó a tener así como una ataxia, que era por que estaba con metronidazol, porque creo que tenía una infección en el diente o algo por el estilo. Puede dar efectos adversos, o sea, en algunos pacientes, o sea, en un humano no va a alterar el ADN, probablemente, pero sí puede ser por alteración del ADN teratogénico y mutagénico. O sea, no es que me voy a volver yo una mutante usando metronidazol, pero sí es teratogénico, ¿sí? Por su efecto sobre el ADN. Y dentro de este mismo grupo era como muy parecido su mecanismo de acción, solo que tenía efecto también sobre algunos microorganismos que son aerobios. Estaban los nitrofuranos, ¿sí? Dentro de los cuales teníamos antibacterianos y antiparasitarios. Dentro de los antibacterianos teníamos a la nitrofurantoína como antibiótico, que vamos a ver que tiene su uso en infecciones urinarias. Y lo importante en los antiparasitarios era que teníamos al nifurtimox. El nifurtimox era importante para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Dentro de los nitroimidazoles, ahí me olvidé de comentarle porque saqué el dibujito de la vinchuca y no lo miré, está el bensnidazol, ¿sí? Que es el otro antimicrobiano que se usa en la enfermedad de Chagas. ¿Por qué va a ser importante nitroimidazoles y nitrofuranos en un examen oral, por ejemplo, o en un escrito? Sobre todo tener en cuenta, más allá de todo lo que tengamos que tener en cuenta, es que son tratamiento para la enfermedad de Chagas. Cuando hablamos de Chagas, que en nuestro país es un tema sumamente importante, son esos antimicrobianos los que damos. Puede ser bactericida o bacteriostático, según el germen. Con respecto al efecto
sobre las bacterias, bacterias que tienen que ver con infecciones urinarias, y por lo general tienen un efecto que es adecuado para tratar infección urinaria como foco urinario sin presencia de gérmenes en sangre. O sea, infecciones urinarias bajas o pielonefritis que no hayan hecho bacteriemia, ¿sí? Lo importante de este grupo es que a veces uno lo deja como profilaxis antibiótica. Hay que ir con cuidado porque con el uso crónico pueden generar neumonitis, ¿sí? Así neumonitis como crónica. Entonces hay que monitorizar la parte pulmonar. ¿Cómo venimos? ¿Están vivos? Veo que hay 61 personas, que más o menos venimos parejos. ¿Venimos bien? Sí. ¿Seguimos? Sí, ¿Seguimos? profe. Bueno, a ver, ahí tenemos a alguien en el chat que me dice que no, que murió. No, dice sí. Bueno, entonces, a ver, dejar de compartir, eso ya lo aprendimos. Ahora vamos a... tengo que ir a donde yo tenía mis clases. Vamos a ir por antibióticos sobre las proteínas. Y acá es donde hago yo un poquito de agua. El Zoom no lo cerré, díganme que no. A ver, pongo compartir pantalla. Compartir pantalla y... tiki tiki. ¿Ven antibióticos que actúan sobre síntesis proteica? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vayan preparando cafecito. Ahí arrancamos, ¿sí? Bueno, habíamos visto que teníamos antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica. Y actuaban sobre los ribosomas y actuaban sobre la subunidad grande o la subunidad pequeña. Acá lo que tengo que tener en cuenta es que por una cuestión de espacio físico, yo probablemente no pueda combinar estos antibióticos porque no van a entrar todos en el mismo lugar. Entonces, por más de que actúen sobre enzimas o procesos diferentes, no sería una buena combinación sumar sobre todo los que están actuando sobre una misma subunidad, ¿sí? Vamos a ver este grupo que pasa a ser así como uno de los temas importantes. O sea, si yo tengo que decir, hay antibióticos grandes que voy a empezar a tomar, betalactámicos y voy después a los aminoglucósidos, ¿sí? Así que tengo que saber como muy mucho todo. A ver, que acá hay gente ruidosa. Hablamos despacito. Perdón. Los antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica, tenemos los aminoglucósidos, que en este caso está la gentamicina, la tobramicina y la amicacina, que actúan sobre la fase de iniciación de la síntesis proteica. Los aminoglucósidos son bactericidas, ¿sí? Y actúan inhibiendo la síntesis proteica. Y tienen una acción relativamente rápida. Lo que es importante es que tienen un espectro limitado, solamente bacterias gram negativas. Entonces, si bien son antibióticos, que son geniales porque actúan relativamente rápido, son bactericidas, cuando pienso en aminoglucósidos, pienso en gram negativos. Si yo pienso una infección por un gram positivo, listo, no puedo elegir un aminoglucósido. A veces los aminoglucósidos forman parte de un tratamiento empírico en un paciente con una infección grave sin un foco demasiado claro, ¿sí? Por ejemplo, un neutropénico febril. En un neutropénico febril, a veces el esquema antibiótico de inicio es
piperacilina, gentamicina. Cubro beta-lactámico, cubro aminoglucósido con la mayoría de los antibióticos la mayoría de los gérmenes que pueden existir. Después yo oriento con el antibiograma y con lo que rescaté qué voy a tratar. Pero muchas veces forman parte de un tratamiento empírico inicial y lo suelo combinar en un tratamiento empírico inicial con un beta-lactámico, ¿sí? Tener en cuenta esto de los beta-lactámicos, que no puedo administrar las dos drogas juntas en la misma solución de preparación, porque se inactiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una peritonitis de los pacientes que hacen diálisis peritoneal y tengo que cubrir con algún beta-lactámico y un aminoglucósido, tengo que infundirlos en tiempos separados. Antibióticos bactericidas. Y la otra cosa importante, sí. Disculpe, doctora, ¿hay un tiempo determinado o puede ser 2 vías parenteral diferentes y al mismo tiempo van? No, o sea, uno tratar de no dárselos por ahí en simultáneo, pero el tema es que no los prepares, o sea, que no esté en la misma jeringa, en la misma bomba de infusión, en la Ok, misma bolsa de diálisis peritoneal, porque como que se inactivan in vitro. No los podés mezclar en la misma solución. ¿Sí? gracias. Pero bueno, sí, lo podés pasar, o sea, habitualmente se pasa uno y después el otro. Pero bueno. Y lo importante, o sea, si yo pienso en aminoglucósidos, pienso como en algunos tips ahí. Ototoxicidad, nefrotoxicidad, bactericida, gram negativo, efecto concentración dependiente, que era uno de los pocos que por ahí es efectivo el pico, y efecto postantibiótico, ¿sí? Si yo te voy a decir aminoglucósidos, definime aminoglucósidos en pocas palabras, o juguemos al quién es quién y me tirás datos. Gram negativo, efecto postantibiótico, efecto concentración dependiente, bactericida, ototoxicidad, nefrotoxicidad, ¿sí? A ver, un ratito que acá me están haciendo mucho ruido. Ningún aminoglucósido se absorbe bien por boca, entonces siempre voy a usar vías parenterales, ¿sí? ¿Puede ser intramuscular? Sí, en algunos antibióticos puede ser intramuscular, pero lo voy a dar endovenoso sobre todo. No alcanzan concentraciones efectivas a nivel de líquido cefalorraquídeo, así que eso tiene que ser importante también. Todos comparten la misma toxicidad, ototoxicidad, nefrotoxicidad. En mi cuadrito de efectos adversos, poner ototoxicidad y nefrotoxicidad porque van a ver que son como temas recurrentes. No es tan efectivo en medios anaerobios su efecto, entonces un absceso va a ser medio difícil tratar con un aminoglucósido, y en la orina ácida. Yo por las dudas les aviso que tipo 8 voy a sacar una foto a los participantes. Entonces había como 3 o 4, porque llegamos a ser 64 que estaban anotados, 61, apareció uno más, ahí como para que estén ahí anotados. ¿Y cómo actúan? Actúan por unión a su sitio efectivo en la subunidad pequeña, en la subunidad 30 del ribosoma de la bacteria. ¿Y cómo actúan? Bueno, tenían que ver con la iniciación, generan lecturas erróneas en lo que sería la plantilla del ARN mensajero. Entonces, no puede sintetizar en forma adecuada porque no lee bien el código del ARN mensajero la bacteria, porque el aminoglucósido se une a justamente esa estructura, entonces se sintetizan proteínas malas o directamente no hay síntesis de proteínas. Y todo eso le genera este efecto deleterio a la bacteria que le va a producir la muerte, ¿sí? Porque
interfiere sobre proteínas que son vitales y a su vez también generan proteínas malas que por ahí se meten en las membranas, le cambian la permeabilidad, las hacen menos resistentes y todo eso le produce la muerte por esta lectura anómala del código del ARN mensajero. ¿A quién voy a tratar? Bueno, voy a tratar a los que tienen infecciones por bacterias gram negativas en lugares donde no haya anaerobiosis, como por ejemplo un absceso. Voy a tratar infecciones urinarias. Pero las infecciones urinarias con aminoglucósidos suenan mucho, porque vamos a ver que cubre otro tipo de gérmenes y que tengo otros antibióticos antes como para usar para una infección urinaria, que es lo que hablamos anteriormente. Infecciones respiratorias. Bueno, lo que tengo que ver, sobre todo con respecto a las infecciones respiratorias, es infecciones respiratorias intrahospitalarias, porque la mayoría de las infecciones o neumonías agudas de la comunidad me las imagino causadas por gérmenes gram positivos, no por ahí por tanto gram negativo. Pero Klebsielas, o sea, ese tipo de bacterias, así como multiresistentes o intrahospitalarias, están dentro de su espectro. Doctora, una Endocarditis, pregunta. sí, Usted acaba de decir de que no trataría la infección urinaria, eh, ya que tenemos otras opciones. Pero sí, si el paciente está en estado intrahospitalario, sí, eh, no, ahí sí, ahí se lo doy. claro, porque si no, te lo voy a tener que estar dando dos. No, 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 en el paciente común no uso un... Intrahospitalario le doy eso y chao, mato Sí, lo sí, que es sí, sí, parte en respiratorio intrahospitalaria y le urinario. das eso, le das aminoglucósido, pero Y si ni es un hablar a una paciente, endocarditis. no, Gracias. por eso, si es una infección de una persona que anda caminando por la calle, que tiene una pielonefritis, que está con fiebre y que necesita un tratamiento endovenoso, o sea, en ese, que no tiene la vía urinaria instrumentada, que no tiene ningún factor de riesgo, uno por ahí lo deja para otro momento, ¿sí? Pero sí, para el otro tipo de infecciones sí, va un aminoglucósido. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Por favor, no saque foto ahora, que ahora abro la puerta a un No, compañero. pero le voy a sacar foto a los nombres, no le voy a sacar foto a las cámaras porque no tengo idea cómo se saca. O sea, voy a Gracias, sacar doctora. a los participantes. Ahí que dice participantes y que aparecen todos en un rato. Bueno, alternativas terapéuticas como ampicilina y ceftriaxona que permiten evitar. Me perdí. Hay combinaciones para las endocarditis que a veces me permiten evitar la toxicidad de aminoglucósidos, que es, por ejemplo, agarrar y tratar con ampicilina y ceftriaxona, ¿sí? Las endocarditis. ¿Por qué también voy a evitar usar un poco los beta-lactámicos? Perdón, los aminoglucósidos, por la toxicidad que tienen, ¿sí? Que la vamos a ver en un ratito. Tienen dificultad para atravesar llegar a líquido cefalorraquídeo. No van a ser tan buenos para las meningitis. Sepsis, sí. O sea, ¿en quién pienso un aminoglucósido? En un paciente séptico con un tratamiento empírico, que lo complemento con un beta-lactámico probablemente. O en alguien que yo piense que tiene a la pseudomona como patógeno, así como patógeno muy probable, ¿sí? Es importante también en la fibrosis quística, la pseudomona, a veces, si bien no se absorbe y no se puede dar por boca, puede haber alguna nebulización con el objetivo de actuar a nivel local sobre las vías respiratorias. No se absorbe por vía oral, puedo darlo por vía inhalatoria para la fibrosis quística, tiene metabolismo mínimo y se elimina por vía renal. Cuando yo lo doy solamente una vez al día en una infusión lenta y no en bolo, por ahí evito estos efectos adversos que tienen que ver con la toxicidad renal y toxicidad a nivel de oído. Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Lo que charlamos en la clase, ¿sí?
le damos una diapositiva especial con 2 dibujos hermosos de un riñón y de un oído. Es importante. Con respecto a la toxicidad del oído, yo puedo tener tanto... no, perdón, no le puse. Porque era con palabras solamente. Toxicidad de la parte auditiva y vestibular, que son potencialmente reversibles, pero a veces si sumo otros ototóxicos no. Y el paciente puede quedar con hipoacusia para siempre, y hay pacientes con implante coclear, por ejemplo en pediatría, por el uso de aminoglucósidos, o me pueden generar una alteración vestibular que va a ser sumamente invalidante para siempre, ¿sí? Entonces lo tengo que tener presente, sobre todo si estoy utilizando otro ototóxico, como a lo mejor un diurético como la furosemida. Perdón. Estamos todos engripados acá, así que nos vino bien la clase por Zoom hoy. Y la otra cosa es la toxicidad renal, que suele ser reversible. No llega el paciente a requerir diálisis solamente por el uso de aminoglucósidos, pero si yo sumo otros nefrotóxicos o situaciones que me... ¡Ay! ¿Qué pasó? O situaciones que me generen nefrotoxicidad, eso me puede producir daño renal. En algunos pacientes me puede generar bloqueo neuromuscular. Esto es importante que lo sepa el anestesista, si tiene que dormir un paciente que está con aminoglucósidos, porque a veces la anestesia puede ser diferente, sobre todo en lo que es el bloqueo neuromuscular. Dentro de los antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica, aminoglucósidos es muy importante. O sea, si alguien, yo hago la primera pregunta de ese pool de 3 preguntas y tomo beta-lactámico o aminoglucósido y esa primera pregunta está mal, después ya va a ser como muy cuesta arriba, por más de que se contesten con 2 preguntas correctas, si la de beta-lactámicos o aminoglucósidos está mal, ¿sí? Entonces son temas fundamentales. Tetraciclinas actúan sobre la elongación de las proteínas. Son de amplio espectro porque incluyen parásitos, procariotas, parásitos unicelulares y procariotas, pero la cantidad de bacterias no, y el uso como antibacteriano no es tan frecuente. Tienen efecto bacteriostático, se unen sobre la subunidad 30, la pequeña del ribosoma bacteriano, y lo que evitan es que se vaya elongando la proteína que se está sintetizando, porque inhibe la adición de nuevos aminoácidos. Voy a tener dentro del espectro bacterias gram positivas aerobias que son sensibles a la penicilina, aunque hoy por hoy hay mucha resistencia. Bacterias gram negativas, pero voy a tener otros antibióticos mejores. Y lo que sí va a ser importante son los otros microorganismos, ¿sí? Plasmodium, amebas, brucelosis, cólera, algunas espiroquetas. Para esas infecciones sí van a ser importantes las tetraciclinas. Clamidias, brucelosis, algunas enfermedades de transmisión sexual, Helicobacter pylori, citacosis, ¿sí? Cólera, como para tener presente otras infecciones, otros microorganismos que me quedan un poco por fuera de lo que es... 65, se pusieron las pilas. Es un buen momento para sacar una foto. A ver, aguárdenme. Nos quedamos ahí y yo voy a sacar varias fotitos que después voy a ver qué hago. A ver, en la primera hoja tengo hasta de Olivera.
A ver, aguárdenme que esto es importante, porque si no, no van a tener el presente. En esta foto tengo hasta Galo Zavala. Después hay personas que, no sé, figura Felipe, pero no tengo el apellido. Francina y no tengo el apellido. Después, esas personas, mándenmelo por el chat, que yo después lo copio. Ahí me fijo a ver si tengo a alguien más. Tiki Tiki, Francina y Felipe por ahora son los que no tienen apellido. Como para... Mejía. Me lo ponen por el chat. Me lo ponen por el chat. Y a ver, aguárdenme que creo que me falta una foto. A ver esta foto hasta dónde saqué. Hasta Galo Zavala y debería haber otra más. A ver, aguárdenme. Que ahí volvemos con la clase. Pero esto es importante. A ver. Tiki Tiki. María Sol Quinteros. A ver si tengo alguien más que tengo solamente el nombre. Piki Piki. Ya vamos, ya seguimos. Listo, seguimos, ya está. Ah, 67, se anotaron como todos ahí, recibieron la amenaza, son hijos del rigor. Yo cambio ahora. Leticia, profe, nos damos... sí, les doy un recreo de 5 minutos al terminar 7 tetraciclina. Sí, no lloren. Ya cambié ahora, perfecto, listo. Terminamos tetraciclinas y hacemos un recreito de 5 minutos.